Buenas noches, un espacio más, sumamente orgulloso y realmente feliz de compartirlo, buscando hacer honor a ese principio del nombre que se llama conversaciones generativas. Recuerden que generativo es el propósito que tenemos de hacer una devolución, generar un criterio o brindar información que pueda hacer nuestras vidas más útiles, más fácil o agregarle valor a lo que hacemos día con día en el plano personal o en el plano profesional. Cada día tenemos diferentes temáticas. Anoche tuvimos un tema muy interesante con el señor exministro de Turismo de Costa Rica, pero vamos a ir abordando temas realmente, yo diría, claves e indispensables en el éxito personal y también profesional. Tengo el grandísimo honor de ser acompañado hoy por una profesional muy distinguida, con una trayectoria académica muy marcada en el campo educativo, quien además tiene un doctorado. Es psicóloga, consultora internacional y también terapeuta. Hemos compartido algunos espacios también en aspectos laborales y sé de lo que se trata. Cada día hay más herramientas. Cuando hablaba con la doctora, hablábamos de ese proyecto personal. Decía en la mañana en un conversatorio que tenía con el Tecnológico de Costa Rica, al final la frase de cierre fue, hay que preocuparse un poquito antes de llegar a querer liderar una empresa, pues de buscar ser el líder de la más maravillosa, que es mi propia vida, donde yo soy gerente general. Y les decía, si ustedes ven el CEO de una empresa, pues yo quiero llegar ahí. No se preocupe tanto por buscar ese puesto, porque usted ya tiene una. Usted puede ser el CEO y todas las letras que le siguen de su maravillosa empresa, que es la vida, el gerente financiero de su persona misma, el gerente mercadeo. Usted es una marca, hoy se habla de marca personal. Entonces, administrar mi vida también tiene relación con el proyecto laboral. Hay una vinculación ahí, pero bueno, ese es un tema que está en manos de nuestra invitada, que es una verdadera experta en el campo, y le doy la bienvenida a la doctora Eugenia Rodríguez, a quien le agradezco este espacio porque sé que se multiplica a nivel informativo, ya sea con la gente que comparte en línea o bien posteriormente como una herramienta educativa, que es también el propósito, pues para generar y estar alineado con el propósito generativo que es el nombre del espacio. Doctora, buenas noches, saludos hasta San José, hasta San Pedro Montes de Oca, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, yo me acuerdo todavía y bienvenida. Muchísimas gracias, Manuel, por el espacio. Bueno, súper contenta de estar aquí compartiendo y sobre todo de tener esta oportunidad de hablar con Manuel, a quien aprecio muchísimo y lo conozco desde hace mucho tiempo en el plano profesional. Como él indicó anteriormente, hemos compartido proyectos muy interesantes. Bueno, hoy vamos a hablar del sentido del trabajo y cómo esto impacta mi proyecto de vida. Y lo vamos a hablar desde un enfoque de la logoterapia aplicada a la empresa. Entonces, vamos a empezar a contar qué es la logoterapia, porque algunos de ustedes se preguntarán a qué me estoy refiriendo. Bueno, la logoterapia es un enfoque educativo, psicoeducativo, que busca que las personas logren encontrar su sentido de vida y con esto puedan trascender y realizarse. Entonces, si nosotros hablamos de un sentido del trabajo desde el punto de vista logoterapéutico, estamos hablando de una persona que busca trascender en su vida a través de su trabajo, su ocupación, su profesión, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante porque al plantearnos un proyecto de vida, lo ideal es que la persona busque primero que nada sus fortalezas, el interés de su vida, cuál es la misión que cree que debe cumplir y esto impacte todas las áreas de su vida, su área personal, su área social, su área laboral, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una visión logoterapéutica del trabajo es porque estamos hablando de un sentido del trabajo de manera que yo trascienda en esa labor que estoy haciendo para servir a los demás. Esa es la visión, digamos, y en síntesis el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, partimos de que la persona tiene tres dimensiones. Una dimensión física, ¿verdad? De la corporal, que tiene que ver con la alimentación, con el estado físico en general, con
cómo descanso, bueno, todo lo que es el cuidado, ¿verdad? De mi propia imagen, todo eso va en mi área física. También tiene un área psicológica o mental, donde metemos toda la parte de las emociones, los pensamientos, ¿verdad? Entonces, una persona que enferme en su área física le afecta otras áreas de su vida, al igual que una persona que mentalmente se desequilibre le afecta a otras áreas de su vida. Y hay una tercera dimensión que poco hablamos de ella, pero que es realmente fundamental y es la dimensión existencial o espiritual. Espiritual entendida no en un sentido religioso, sino en un para qué estoy viviendo, hacia dónde voy, cuál es mi sentido de vida, cómo puedo ser una mejor persona, cómo puedo ayudar a los demás, ¿verdad? Esto es un sentido existencial. Entonces, la persona que tiene claridad de hacia dónde va, para qué vino a este mundo, cuál es el camino que va a recorrer, esta persona con un sentido existencial lo refleja en todas las áreas de su vida. Entonces, realmente nosotros para trascender en nuestra vida, para tener un bienestar, para hablar de equilibrio, tenemos que enfocarnos en desarrollar la parte física, la parte mental y la parte existencial o espiritual. Y esto aplica inclusive en el trabajo, ¿verdad? Entonces, este es el tema que vamos a estar desarrollando. Cuando hablamos del trabajo, nosotros podemos hablarlo desde varias perspectivas, ¿verdad? Lo podemos hablar desde una perspectiva ética, ¿verdad? Porque todo trabajo que realicemos tiene unos valores a los cuales nosotros nos ajustamos. Lo podemos hablar desde una perspectiva social, porque el trabajo que nosotros hacemos nos enriquece a título personal, pero también enriquece a otras personas, ¿verdad? Y ese debería ser como nuestra motivación. Lo podemos hablar también desde un plano económico, porque por supuesto que el trabajo es la forma en que obtenemos el sustento, ¿verdad? Para cubrir nuestras necesidades básicas. Lo podemos hablar también desde el punto de vista jurídico. Hay horarios, normas, contratos, etcétera, que están vinculados con la función que realizamos a través de nuestro trabajo. Eh, lo podemos hablar también desde el punto de vista cognitivo. ¿Qué conocimientos requerimos adquirir o qué habilidades y destrezas tenemos que desarrollar para ejecutar determinado trabajo? Y lo podemos hablar con la perspectiva logoterapéutica, es decir, ¿cómo debo estar yo física, mental y espiritualmente para ejecutar mi trabajo y poderlo hacer bien para trascender y para ayudar a todos los demás, ¿verdad? Entonces, esta es como la gran pregunta. Definitivamente, el trabajo es una fuente de realización, ¿verdad? Cuando la persona dice, me siento realizada, normalmente tiene muy clara cuál es su misión y sabe que lo está haciendo con excelencia, con calidad, ¿verdad? Entonces, el trabajo puede ser una fuente de satisfacción, de realización, ¿verdad? Si yo tengo claro cuál es mi trabajo, qué aportes doy y lo estoy haciendo con calidad, eso me puede traer mucha satisfacción y realización, ¿verdad? De ahí la importancia de tener claridad qué es lo que quiero hacer y cómo eso impacta mi proyecto de vida. Y estamos Doctora, hablando, perdón, ¿la puedo interrumpir un momentito? claro, claro, adelante. Logoterapia aplicada al trabajo. Sé que el tema es este y hay una base que es la logoterapia, pero para hablar un poquito de la logoterapia, ¿qué es logoterapia en lo individual cuando yo me confronto a un terapeuta? Porque así lo podríamos ver cuando lo llevo a la organización. Ajá. Ok, eh, la pregunta que nos hace Manuel va muy relacionado con los campos de acción de la logoterapia, ¿verdad? La logoterapia se puede aplicar al sistema educativo, al nivel empresarial, se puede aplicar en el plano personal, ¿verdad? Como desarrollo personal, se puede aplicar al plano familiar, ¿verdad? Entonces es cómo la persona
toma conciencia, que esto es fundamental en la logoterapia, tomar conciencia, cómo la persona toma conciencia de esas tres dimensiones que hemos hablado anteriormente, la física, la mental y la existencial, para desarrollarse al máximo en cada una de esas áreas que hemos mencionado, en la familia, a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel educativo, ¿verdad? Es llevar al ser humano a desarrollarse al máximo en estas tres dimensiones para realizarse. A eso nos estamos refiriendo con la logoterapia. Entonces, yo decía al inicio que la logoterapia es un proceso psicoeducativo. Entonces, el logoterapeuta me va a acompañar en mi descubrimiento, en mi toma de conciencia de todo esto que estamos diciendo, de cuál es mi misión, para qué estoy en este mundo, cuáles son los valores que voy a desarrollar, en qué tengo que poner un mayor esfuerzo, hacia dónde me debo dirigir, cómo me puedo realizar, ¿verdad? Entonces, esa persona logoterapeuta me acompaña en ese proceso. Okay. Una segunda inquietud. Voy Claro. a preguntar mucho. Si yo tengo una situación traumática de estas que debo resolver de mi infancia, ¿es un logoterapeuta el que me atiende o es una corriente más orientada al desplazamiento, al futuro, al acompañamiento, de seguir descubriendo ese sentido de la vida? Ok, bueno, en la psicología, como todos sabemos, hay muchas corrientes u orientaciones, como Manuel lo mencionó, ¿verdad? Eh, Cada una de ellas tiene sus bondades, ¿verdad? Yo no voy a decir cuál es la mejor, sino que puedo sí hablar y enfatizar de las bondades, digamos, o de los beneficios que obtenemos desde la logoterapia. Yo creo que todos deseamos realizarnos. Bueno, ahora se habla muchísimo de la felicidad, ¿verdad? Y es un concepto que vende. Uno lo ve en los comerciales, ¿verdad? Eh, Cómo se promueve la felicidad y, bueno, inclusive hasta se relaciona mucho con consumismo, ¿verdad? Y es un concepto que es muy llamativo y todos deseamos ser felices, ¿verdad? Pero ¿qué significa ser feliz? Significa comprar y comprar y comprar, significa acumular, significa tener o significa hacer y hacer y hacer, ¿verdad? Entre más títulos tengo, más feliz soy, o entre más eh, eh, recursos materiales tenga, más feliz soy. O realmente para ser feliz, para realizarme, para trascender, tengo que descubrir esa misión y ponerla al servicio de los otros, ¿verdad? Esto es lo que nos plantea la logoterapia y es de la que vengo a hablarles para contarles que realmente nos puede dar respuesta a ese vacío existencial que muchas veces se siente y que en nuestra sociedad cada vez es más palpable, ¿verdad? Eh, Vemos muchísimo cómo se va deteriorando la salud mental. En tiempos de COVID esto es preocupante, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar muchísimo en eso. En otros momentos antes del COVID, pues también la salud mental era todo un tema, ¿verdad? Se veían los índices de violencia, de suicidio, un montón de problemáticas sociales fuertísimas que tenían que ver con la salud mental, ¿verdad? Detrás de estas situaciones venía un vacío existencial. La persona se mete como en su rutina, pero no tiene claro hacia dónde va. Y eso es fundamental para que la persona se realice, para que sea feliz, para que alcance su plenitud, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de reflexionar y tomar conciencia en todas estas áreas que hemos estado mencionando. Bueno, mencionamos también que para buscar el sentido del trabajo es fundamental el desarrollo de los valores, ¿verdad? Para trascender yo como persona tengo que tener claridad de cuáles son mis valores y estamos hablando a título personal y mi trascendencia y mi desarrollo, ¿verdad? Pero también nuestro tema de hoy tiene que ver con el sentido del trabajo. Entonces, estamos hablando de que me desempeño en una organización o en un proyecto, lo que sea, y ese sentido de trabajo en el cual hay también un para qué
y hay una meta hacia dónde voy, debe ser coherente con mi sentido de vida, ¿verdad? Es decir, mis valores personales, mi sentido de vida, mi deseo de autorrealización tiene que ir de una manera unida, ¿verdad? O muy coherente con la ocupación o el desarrollo profesional o laboral que yo estoy ejerciendo, ¿verdad? Sería realmente muy disonante que yo tuviera unos valores y la organización donde yo esté tenga unos valores contrarios a los míos, ¿verdad? Realmente requerimos ese empate, ¿verdad? Esa sinergia entre mis valores y los valores del trabajo que yo realizo para realmente realizarnos y buscar esa trascendencia, ¿verdad? Ok, ¿y para qué vamos a desarrollar los valores? Bueno, los valores definitivamente tienen un impacto en la ética, ¿verdad? Y entonces la ética es fundamental eh, para vivir en sociedad, para vivir de una manera armoniosa, ¿verdad? Si nosotros no nos fijamos en la ética, difícilmente podemos convivir unos con otros, ¿verdad? Entonces, siendo que nosotros tenemos una sociedad en la que convivimos, eh, ya sea a nivel familiar, a nivel de ciudad, a nivel país o inclusive a nivel planetario, la ética es algo fundamental para que como seres humanos podamos compartir y apoyarnos unos a otros y salir adelante, ¿verdad? Socialmente, profesionalmente, etcétera, ¿verdad? Entonces, los valores tienen una muy estrecha relación con lo ético y entonces cuando hablamos del sentido del trabajo, estamos hablando también de que lo ético y los valores deben estar unidos a mis propios valores, ¿verdad? Que era la idea que yo antes mencionaba. Ok, y entonces estos valores que yo voy a proponerme desarrollar en mi vida me van a permitir tomar decisiones, elegir cuál es el camino que yo quiero seguir y en qué me quiero realizar en todo sentido, profesionalmente, por supuesto, también. Y tienen que responder a la misión que yo me estoy eh, planteando, ¿verdad? Entonces aquí una reflexión que deberíamos hacer, que de esto se trata ese espacio también para establecer puntos para reflexionar, primero que nada es cuáles son mis fortalezas, ¿verdad? ¿En qué soy bueno? ¿Para qué vine yo a este mundo? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que quiero desarrollar? ¿Cuál es mi gran proyecto personal, ¿verdad? Que tiene que ver con mi proyecto de vida. Y entonces ya empezando a aclarar todo esto, me fijo en cuáles son las habilidades que debo desarrollar, cuáles son los valores que requiero para todo esto y ya cada vez más se va haciendo un engranaje que me va a permitir tener claridad de cuál es mi proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, realmente los valores son sustantivos, ¿verdad? Fundamentales en ese desarrollo del proyecto de vida y yo tengo que tener claridad de hacia dónde voy. Esto no es algo que nos debamos esperar hasta nuestra edad adulta, ¿verdad? Sino que es algo que desde los primeros años de vida debemos seguir desarrollando en los niños y niñas, ¿verdad? En qué son buenos, cómo pueden servir a los demás, en qué se pueden desarrollar, ¿verdad? Hacia dónde quieren ir, para que ya cuando lleguen a la edad de tomar sus decisiones ya tengan un panorama más claro cada vez. Ujú. Bueno, entonces hablamos de que todos estos valores y la misión que yo me establezca en mi proyecto de vida se va a reflejar en el sentido del trabajo que yo voy a desarrollar, ¿verdad? Y esto le va a dar una marca personal, un sello personal a la labor que yo realizo, ¿verdad? Ese sello personal va a hacer que mi trabajo tenga un matiz muy especial, ¿verdad?
Por eso es que mi trabajo tiene que ir en concordancia con la visión y la misión de la organización, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que yo me desarrolle al máximo para que yo ponga ese sello personal en el trabajo que estoy realizando en la organización y que a la vez ayude a los demás a que puedan potenciar todas sus habilidades, sus conocimientos, etcétera, para que ellos también encuentren su misión y puedan desarrollarse plenamente y tengan el sentido de su trabajo cada vez más claro. Ujú. Una inquietud, doctora, cuando hablamos de estos proyectos, vamos a ver, está el mundo ideal y está el mundo real. Me imagino que muchos seres humanos caminamos en la vida y puede ser que ni siquiera tengamos claro qué es misión y existe para la empresa y no para mí. Usted lo relata muy bien y lo plantea desde un punto de vista formativo para que cuando lleguemos a otras edades ya tengamos eso adelantado. ¿Se aborda desde la educación esa sensibilización para que un estudiante, no sé en qué nivel, primaria finalizando, secundaria, pueda empezar a cuestionarse una misión? Porque me imagino que si se trabaja al menos una sensibilización ahí, va ascendiendo y se hace más fácil que se aclaren en edades, pues ya cuando crece. Se trabaja desde la educación, están los educadores orientados a trabajar estos proyectos. ¿Por qué? Porque puede sonar sencillo, pero nos orientamos, creo que en muchas escuelas y colegios, a fortalecer un montón de competencias para ser competitivo en otro mundo profesional, donde usted tiene que ser el doctor y usted tiene que ser esto, pero dejamos de lado esa sensibilización para encontrar una misión que probablemente le da más plenitud que hasta una carrera profesional. ¿Cómo está haciendo la educación esto? ¿Está consciente? ¿Lo hacen o no lo hacen? Bueno, no me gustaría hablar como de la educación en forma general porque depende del contexto en el que al que nos estemos refiriendo, ¿verdad? Pero sí, cada vez más se habla de la importancia de desarrollar el ser en la persona, ¿verdad? El ser tiene que ver justamente con el desarrollo de los valores, con la parte ética, ¿verdad? Con toda esta parte que realmente me va a permitir desarrollarme plenamente y poder convivir con otras personas, ¿verdad? Eh, Muchas veces el currículum se enfoca en lo que es el desarrollo de competencias y en un plano más cognitivo que otras áreas, ¿verdad? Pero cada vez más vamos tomando conciencia de la importancia de este desarrollo de valores justamente para trascender, ¿verdad? Es como esta parte humana llevarla a su máxima expresión. Desearía soñar en que en la formación docente se haga énfasis en la importancia de esto, ¿verdad? En la importancia de que Vamos a ver. eh, Ahí se nos perdió por 3 segundos, doctora. Lo último, creo que es que su sueño se le va a cumplir, que los docentes nos formen con esta sensibilización. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la señal. Es la señal en San José, creo. Vamos. Ahí está, doctora. aquí Yo estamos. creo que fue una cuestión de esto que usted dice, el sueño se le cumplió y creo que las universidades van a empezar a formar docentes para que sensibilicen y trasladen su anhelo. Eso fue la interrupción. Bueno, entonces desearíamos que realmente dentro de la formación docente se tomara conciencia de la importancia de que la persona desarrolle toda esta sensibilidad, ¿verdad? Todos estos valores para que podamos hablar del desarrollo del ser, ¿verdad? Del desarrollo humano. No solamente, como decíamos, desde el plano físico, del plano mental, ¿verdad? Sino también desde el plano existencial. Vamos a ver, con esto no quiero decir que no sea importante el desarrollo de las emociones, por ejemplo, que hay que trabajarlo desde los primeros años. Claro, eso es fundamental. La autorregulación emocional en la persona es fundamental. Por supuesto que todas las competencias, el plano cognitivo también es fundamental, ¿verdad? Necesitamos fuertes conocimientos
en las disciplinas, ¿verdad? Para que la persona cuando se desarrolla en el campo profesional, pues pueda hacerlo de la mejor manera. Pero también necesitamos desarrollar estos valores, necesitamos desarrollar el ser, ¿verdad? Y la persona debe preocuparse por este desarrollo también a título personal, el sistema educativo que lo favorezca e inclusive a nivel organizacional, eh, quienes estén a cargo, digamos, en puestos jerárquicos o estén a cargo de la planificación estratégica, deben realmente enfocarse en el desarrollo de los valores de cada una de las personas colaboradoras de una empresa, ¿verdad? Eso es fundamental para lo que estamos hablando, para cumplir con la visión y la misión de la empresa y para que la misma persona se desarrolle al máximo, desarrolle todo su potencial. Entonces, el desarrollo de los valores realmente es fundamental y todos deberíamos tener conciencia de la importancia de esto, ¿verdad? Eh, por otro lado, podríamos decir que a nivel laboral, eh, la función que se realice, claro que es importante, ¿verdad? Y siempre dentro de un proyecto, de una organización, cada función tiene su cometido, cada función es parte de la estrategia global de la organización. Entonces, es importante la profesión y el trabajo, pero es todavía mucho más importante el modo en el que yo la ejerzo, ¿verdad? Entonces, aquí voy a entrar a otro concepto que Víctor Frankl, el promotor de la logoterapia, hablaba, ¿verdad? El modo en el que yo ejerzo cada una de las acciones para buscarle un sentido al trabajo, ¿verdad? El modo en el que yo realizo mi trabajo es realmente importante. En otras palabras, la actitud que yo tengo en el trabajo puede marcar una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, no solamente yo requiero los conocimientos o la formación, ¿verdad? A veces en el perfil laboral se dice, bueno, que tenga un bachillerato en tal cosa o una licenciatura en tal cosa o que tenga 2 años de experiencia, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Pero también es muy importante esta parte que estamos hablando, el desarrollo de los valores y la actitud que la persona tenga ante el desafío que representa su trabajo, ¿verdad? Eh, ¿Qué será más valioso? Una persona con una gran actitud para aprender, para superarse, para hacer sinergia con su equipo de trabajo, o alguien que tenga muchos títulos, mucha experiencia y quizá no tenga esa actitud, ¿verdad? Entonces aquí entramos en ese dilema, ¿verdad? Eh, Cada vez más la parte actitudinal va tomando fuerza para la conformación de equipos, ¿verdad? Eso es realmente fundamental. Bueno, otra de las cosas que nos decía Víctor Frankl, que lo he estado mencionando y que fue el creador de la logoterapia, es que todo depende de quién y cómo haga el trabajo y no de lo que se haga, ¿verdad? Si bien es cierto, lo que se hace. Segundo sueño que se le cumple, yo creo. Vamos a ver, es un temita de señal. Vamos a revisar si hay alguna consulta. Estamos de vuelta, doctora. Sí, parece Es que el, estamos como es, son, intermitentes. es el segundo anhelo. El segundo anhelo, perfecto. Ok, entonces estamos diciendo que lo que se hace a nivel laboral es importante, pero es más importante quién lo hace y cómo lo hace, ¿verdad? Entonces aquí estamos haciendo alusión a la conformación de los equipos de trabajo, ¿verdad? Es muy importante quién conforma el equipo y cómo hace el trabajo cada una de las personas que conforman el equipo, ¿verdad? Si nosotros enfatizamos mucho en eso, el qué se hace va a ser más fluido, ¿verdad? Si nos enfocamos en la función, en la actividad y dejamos de lado quién lo está haciendo y cómo lo está haciendo, no tiene el mismo impacto que si lo hacemos de la otra manera, ¿verdad? Entonces, enfocándonos en quién hace el trabajo, quién es esa persona, cuáles son sus valores, cuáles son sus anhelos,
cuál es el proyecto de vida de esa persona. Y en cómo realiza su trabajo, ¿verdad? Entonces, el qué es lo que está haciendo va a fluir, ¿verdad? Entonces, este es otro de los planteamientos que se hace desde la logoterapia. Doctora, ¿le puedo interrumpir? Claro. Bueno, tengo algunos comentarios aquí, algunas consultas. Don Gonzalo Villalta, que es muy conocido por usted y por mí también, ahí le envía salud, pero tiene un planteamiento. Dice, en este momento de COVID ocupa tratamiento de esa salud mental. ¿Qué proponen para no perder rendimiento en el trabajo y no dejar de atender a la familia? Ujú. Sí, realmente el tema del teletrabajo, ¿verdad? Esto impacta en la salud mental y es una muy buena pregunta porque estamos en un mismo espacio donde convivimos con la familia y realizamos nuestro trabajo, ¿verdad? Y entonces esto hay que tener muy delimitados los espacios y los tiempos porque si no nuestra salud mental se va a ver seriamente afectada porque si estamos todo el tiempo trabajando en el mismo espacio, encerrados, ¿verdad? Realmente eso no es bueno para nosotros. Entonces, ¿cómo oxigenarnos? ¿Cómo promover esa salud mental en las condiciones actuales? Es todo un tema, ¿verdad? Por supuesto que nosotros tenemos que buscar espacios de esparcimiento, eso es fundamental, la alimentación, el descansar bien, los tiempos de familia, ¿verdad? Este es un momento en el que hay que cuidar mucho qué veo, qué converso, qué tipo de información consumo diariamente, ¿verdad? Digamos, si estoy todo el día viendo noticias del COVID y de que va aumentando y que la curva y que esto y que el otro, ¿verdad? Esto probablemente va a tener un impacto en mi salud mental. Entonces, muchos expertos han recomendado, está bien, infórmese, pero escoja un momento en el día en donde usted de una fuente confiable pueda obtener esa información y el resto del día enfóquese en su desarrollo personal, en su desarrollo familiar, en su desarrollo laboral, ¿verdad? Con una visión positiva, proactiva, pensando en lo que viene y no tanto en el problema o en la situación que estamos viviendo que nos genera dificultades, ¿verdad? Entonces, por ahí van las recomendaciones que se han hecho para proteger la salud mental. Y tengo otra segunda. Dice José Bernabé Macís, cuando se habla de sentido de vida, dice, ¿cuáles serían algunas de las causas de tanta infelicidad en las personas y cuáles serían algunas acciones simples para encontrar sentido a esta vida? Porque la vida con todo y todo es bella y vinimos a este mundo a ser felices. Buenísima esa pregunta también. Hoy las preguntas están brillantes. Bueno, está demostrado también que gran parte de los problemas de salud mental tienen que ver con el vacío existencial que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Las personas suelen entrar en un proceso de rutina sin entender muy bien para qué está haciendo aquello, cuál es el sentido de lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, me contrataron en un trabajo y tal vez no es el trabajo de mis sueños, pero bueno, me da el sustento, entonces me despierto, me alisto, voy al trabajo, y bueno, me vuelvo a dormir, me vuelvo a despertar y ahí va el círculo, la rutina, ¿verdad? Eh, pero realmente no está conectado con mi proyecto de vida, ¿verdad? No está sumando en mi proyecto de vida. Entonces, realmente lo ideal sería buscar una ocupación que me lleve a realizarme, ¿verdad? Que me lleve a conseguir esos objetivos que me he planteado. Puede ser que ustedes me digan, bueno, es que de hoy para mañana no va a aparecer el trabajo de mis sueños, ok, pero entonces yo puedo ir buscando trabajos que cada vez me acerquen más a la misión que tengo. La segunda parte de la pregunta es cómo puedo descubrir mi misión. Bueno, esto es un proceso de autodescubrimiento, ¿verdad? Difícilmente eh, yo le pueda decir a Manuel cuál es su misión y él me pueda decir a mí cuál es la mía. Nos podemos acompañar en el descubrimiento de la misión, ¿verdad? Pero hace un rato mencionábamos la importancia de conocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis intereses. Eh, Cuando yo realizo actividades, ¿qué es lo que realmente me hace sentirme realizada? ¿Verdad? Eso es súper importante. A veces uno ejecuta
diferentes actividades y uno dice, uy, eso sí que me llena, eso sí que me gusta, siento que soy buena en eso, ¿verdad? Entonces, por ahí va la misión. Eso es una pista para empezar a descubrir cuál es mi misión, ¿verdad? Entonces, bueno, si tengo esa fortaleza y ese interés, entonces la otra pregunta es, ¿cómo lo puedo poner al servicio de los demás, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería un proyecto de vida que yo pueda realizar donde yo pueda eh, servir a los demás siendo que aplico mis fortalezas para alcanzar ese proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, ahí poco a poco se va aclarando. Eh, Puede ser que en determinado momento yo tenga una misión y después con el paso del tiempo mi misión varíe. Eso también es válido, ¿verdad? Pero es un proceso de autodescubrimiento. Ujú. Ok, muchas gracias. Bueno, en tiempos de COVID, ¿verdad? Donde tenemos el tema del teletrabajo y donde algunas personas inclusive pueden estar preocupadas o angustiadas porque no tienen el trabajo, ¿verdad? Aquí entonces tenemos que hacer eh, utilización de nuestros recursos personales, ¿verdad? Y aquí me voy a referir a toda la capacidad creativa que podamos tener para hacer nuevas propuestas y buscar emprendimientos donde nosotros podamos ejecutar nuestro proyecto de vida, ¿verdad? Y podamos realizar esa misión que tenemos y podamos pues obtener los recursos que ocupamos para vivir, pero también nos podamos realizar, ¿verdad? Y yo en esto voy a insistir mucho. Sí, el trabajo puede generarme esos recursos económicos, ¿verdad? Y puedo estar muy bien pagada, pero si no es lo que yo espero, si no va acorde con mis valores, si no responde a mis fortalezas, a mis intereses, entonces la satisfacción no va a venir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo combino todos esos elementos, ¿verdad? ¿Cómo de una manera creativa, si es que no tengo un trabajo en este momento, cómo de una manera creativa puedo desarrollar un proyecto de vida eh, y puedo realmente servir a los demás y obtener los recursos que necesito, ¿verdad? Es realmente todo un tema, ¿verdad? Yo he visto ahora en tiempos de pandemia cómo muchas personas han aprovechado las oportunidades, esos vacíos que han quedado, ¿verdad? Todas las opciones que se han abierto con la utilización de la virtualidad y han generado negocios realmente muy creativos que les han abierto puertas a nivel laboral. Entonces, también si estoy atravesando por esa situación, ¿qué puedo hacer para abrir esas puertas y generar nuevas propuestas que vayan dirigidas a mi realización personal? Ujú. Bueno, entonces tenemos que hablar también de que a través de este sentido del trabajo, eh, mi huella personal, ¿verdad? O esa marca personal eh, va a impactar a otras personas. Y esta es otra pregunta que yo les voy a pedir que reflexionemos, ¿verdad? ¿De qué manera lo que actualmente realizo responde a mi proyecto de vida? ¿Es realmente lo que yo quiero realizar? ¿Esto está enfocado en la misión que yo considero que tengo? Si ya la tengo clara, ¿verdad? Si no debo empezar por descubrir cuál es mi misión y cuál es, ¿verdad? Decíamos, busque primero sus fortalezas, sus intereses, luego busque en qué usted se puede realizar para que vaya clarificando su misión. Si ya yo tengo clara la misión y ya he encontrado un trabajo o tengo un proyecto que estoy realizando, ¿de qué manera lo que hoy hago responde a esa misión? Me siento una persona realizada con lo que estoy haciendo. Esa huella personal que yo estoy poniendo en mi trabajo nutre, alimenta, ayuda a los demás. Realmente está al servicio de las otras personas, ¿verdad? Todas esas preguntas son realmente fundamentales, ¿verdad? Eh, y es algo que nos tenemos que preguntar cada día. Si sentimos que en algún momento hemos topado con ya no puedo más, este trabajo ya no me gusta, ya no me siento realizada. Bueno, entonces ese es el momento de replantearse cuál es
nuestra nueva etapa a nivel laboral que va a ir dirigida al cumplimiento de ese proyecto de vida o al cumplir la misión. Bueno, también es importante decir que si estamos hablando de sentido de vida, nuestro sentido de vida no debe basarse únicamente en el trabajo que realizo, ¿verdad? En la ocupación que tengo, ¿verdad? Esta no debería ser mi única fuente de realización o sentido de vida, ¿verdad? Yo tengo que pensar en que si bien es cierto, el trabajo es parte de mi realización personal, también lo es la familia, el área social, ¿verdad? Todas las otras áreas que complementan el trabajo, ¿verdad? Entonces, esto lo digo porque muchas veces sentimos que una persona exitosa es aquella persona que trabaja 20 horas al día y que gana no sé cuántos miles de dólares y entonces ha alcanzado el máximo rango dentro de la empresa o dentro del proyecto, ¿verdad? Entonces, si ese es el concepto de éxito que nosotros tenemos que hacernos una pregunta y replantearnos eh, si esa persona realmente es feliz, si esa persona es realizada, ¿verdad? Está realizada. Ese es el concepto de vida, de proyecto de vida que nosotros pensamos alcanzar. O sea, mi proyecto de vida solamente contempla la parte profesional. Dentro de mi proyecto de vida debo tener en consideración, son vitales para mi desarrollo profesional, ¿verdad? Entonces, no, el trabajo no es la única fuente de realización, entonces eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Puede ser que, bueno, en mi caso, por ejemplo, me encanta cocinar y yo me realizo cuando cocino y le sirvo algo a mi familia y me dicen que es rico y me estoy realizando y es algo que hice en las cuatro paredes de mi casa, ¿verdad? Y probablemente no he ido más allá y me estoy realizando. Entonces el trabajo no es la única fuente de realización. Manuel, ibas a Doctora, preguntar. sí, tengo una pregunta. Usted como terapeuta, ¿cuál es su posición? Esta emergencia sanitaria que está reseteando el mundo, porque lo está reseteando como cuando la computadora se quedó por ahí y no apaga y hago el reseteo porque no me queda más en todas las áreas, incluyendo el área humana. ¿Significa eso un replanteamiento del sentido de vida? ¿La emergencia sanitaria está promoviendo eso? Ok, también muy interesante la pregunta. Bueno, si yo soy una persona que estoy viviendo mi sentido de vida eh, dentro de la pandemia, digamos, pero estoy atemorizada, entonces, ¿qué debo hacer para tomar conciencia de las acciones que debo hacer para trascender, verdad? Porque toda persona para realizarse tiene que superar sus miedos, ¿verdad? Y llegar a un proceso de aprendizaje hasta llegar al crecimiento y al desarrollo máximo o su realización, ¿verdad? En determinada área, ¿verdad? Entonces, si yo soy una persona que vivo la pandemia con miedo y estoy pegada como en esa zona de miedo, como, uy, mejor no salgo porque me voy a contagiar y si viene tal persona me contagia, ¿verdad? Y, uy, la noticia dice que esto va en aumento y vivo en esa zona de miedo, entonces realmente estoy muy lejos de alcanzar la realización personal, ¿verdad? Entonces, en medio de la pandemia, ¿cómo me puedo realizar? Por supuesto, sin poner en riesgo mi vida, ¿verdad? Tomando las medidas sanitarias y todo lo que nos recomiendan, pero ¿cómo me puedo realizar en medio de la pandemia? ¿Es esta pandemia una fuente de aprendizaje para mí? ¿Qué aspectos de mi vida he tenido que cambiar, verdad? Entonces, por ejemplo, el otro día conversaba con una amiga que tiene un negocio y tiene un espacio físico en el que vende sus productos y me decía, está cerrado, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, bueno, ok, ¿qué te está pidiendo esta condición que cambies a nivel laboral, ¿verdad? O sea, ¿qué te está pidiendo la pandemia que hagas de ajustes a nivel laboral para que puedas continuar con tu proyecto? ¿Será que vas a generar una estrategia virtual, una tienda virtual
para poder vender tus productos? ¿Cuál es el aprendizaje que has obtenido en medio de esta pandemia, digamos, con respecto a tu trabajo, que es el tema que estamos hablando hoy, pero también podría ser cuál es el aprendizaje que has obtenido después de esta pandemia con respecto a la relación con tu familia o con respecto a tu cuidado personal, ¿verdad? Porque estamos hablando de que para realizarme en el trabajo yo me tengo que cuidar a nivel personal. O sea, tengo que cuidar mi físico, tengo que cuidarme mentalmente, tengo que cuidarme espiritualmente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que he recibido a través de todo este tiempo que he vivido en la pandemia? Eh, ¿Y qué ajustes debo hacer en mi proyecto de vida para llegar a realizarme, verdad? Y entonces nos llevaría a la última pregunta. ¿He crecido durante este tiempo de pandemia? ¿Realmente he aprendido? ¿He superado esos medios? ¿He llegado a aprender y he crecido? Esa es una reflexión muy importante y válida en este tiempo, ¿verdad? Y específicamente, Manuel, con la pregunta que hacía, sí, claro, es posible que tengamos que hacer ajustes en nuestro proyecto de vida después de atravesar todo esto y que lleguemos a la nueva normalidad, ¿verdad? Tengo un comentario acá donde dice, Janet, la felicidad la podemos tener de muchas formas, fortaleciendo a nuestros hijos con alguna dificultad y muchas veces no teníamos ningún conocimiento y aprender y lograr que ellos lleguen a ser personas felices te puede producir tal vez más felicidad que ganar miles de dólares. Ujú. Uy, sí, concuerdo totalmente con lo que dice Janet. Muchas veces la felicidad o la realización está en el servicio a los demás, que es algo que hoy hemos dicho reiteradamente, ¿verdad? Eh, si yo soy una persona muy exitosa económicamente y obtengo recursos, pero no soy capaz de darme y de dar a los demás, es posible que la vida que yo esté viviendo tenga un vacío, ¿verdad? Eh, Ustedes habrán leído un montón de biografías de gente famosa, ¿verdad? De artistas, de cantantes que terminan con situaciones realmente complicadas porque en su vida había un gran vacío y tenían todos los recursos a su alcance, ¿verdad? Con muchos recursos económicos y no necesariamente eso me trae felicidad, ¿verdad? Entonces, realmente este darse a los demás, bueno, ella lo ponía como la posibilidad de entregarse a los hijos. Claro, eso es todo un servicio, ¿verdad? El trabajar en la familia y entregar el tiempo y darse a los hijos es todo un servicio y eso trae felicidad definitivamente. Ok, bueno, entonces el sentido del trabajo lo vamos a encontrar en tanto nosotros nos vinculemos con otras personas, seamos capaces de crear nuevas experiencias, generar nuevas ideas, ayudar a otras personas a solucionar, ¿verdad? Vincularse con otras personas para conseguir objetivos comunes, esto es fundamental para realizarse en el trabajo. Si yo trabajo de una manera aislada y si trabajo sola, no lo voy a lograr igual que si me vinculo con otras personas, ¿verdad? Y hacemos un trabajo en equipo. También en el trabajo es súper importante dar, apoyar, darme y también recibir, ¿verdad? Porque yo no soy una persona que tenga todas las áreas de mi vida desarrolladas. En algunas tendré fortalezas y podré apoyar a otros compañeros o compañeras y en otras me tendrán que apoyar a mí, ¿verdad? Porque tendré que crecer más en esas áreas y entonces el sentido del trabajo muchas veces tiene que ver con darse a los demás, pero también recibir, tener la humildad de decir, no, yo de eso no sé, ¿me podrías ayudar? Y eso no significa que yo no sea fructífera en mi trabajo o que no me pueda realizar, ¿verdad? Todo es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, llegamos al meollo del tema de hoy, cómo encontramos el sentido del trabajo. Así como decíamos que el proceso de encontrar el sentido de la vida es a través del autodescubrimiento, con el trabajo es igual, ¿verdad? Es un proceso personal.
y único. Solo yo voy a saber en qué trabajos y haciendo qué me desarrollo, ¿verdad? Solo yo sé cuál es el proyecto de vida. Claro que me puedo apoyar en otras personas que me rodean, digamos, para irlo descubriendo, pero es un proceso, digamos, de reflexión y de descubrimiento propio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo descubro el sentido de mi vida? Bueno, nuevamente, busquemos en qué somos buenos, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas, en qué somos buenos, cómo impactamos a las otras personas. Eh, Eso uno lo sabe, ¿verdad? Porque uno a veces realiza un trabajo y cuando recibe una realimentación positiva, uno dice, mira, qué curioso, yo no sabía que lo que yo estaba haciendo iba a impactar tanto a las personas, ¿verdad? Entonces, esa es como una luz que nos puede permitir descubrir cuál es el sentido de nuestro trabajo, ¿verdad? Cuando hacemos algo y lo hacemos con todo el amor del mundo y eso cala en las otras personas y realmente las impactamos, por ahí puede venir el sentido de nuestro trabajo, ¿verdad? Eh, bueno, también el saber que yo tengo esa responsabilidad de dar lo mejor de mí y la responsabilidad de encontrar ese camino para realizarme, eso es algo fundamental que yo tengo que estar descubriendo cada día, ¿verdad? Eh, Tengo otra preguntita, doctora. Dice Anaelia, hay personas que crean conflicto en el trabajo y les gusta crear conflicto, promotores del conflicto. Vamos a ver, y eso hace que sea muy difícil que las demás personas trabajen a gusto. Ahorita está muy difícil cambiar de trabajo. ¿Qué se podría hacer para evitar que esto afecte? Quizás no para que suceda porque van a generar el ruido, pero para evitar que esto afecte. ok, otra pregunta súper interesante, súper interesante. Eh, Voy a hacer alusión también a Víctor Frankl, que se los he mencionado, ¿verdad? Que es el creador de la logoterapia. Él dice que hay situaciones que yo no puedo cambiar, ¿verdad? Que si no está en mis manos cambiar algo, entonces yo soy la que puedo cambiar ante esa situación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aplicamos esto al sentido del trabajo? Si yo estoy ante una situación en la que hay personas que generan conflicto continuamente y yo no puedo cambiar esa situación, bueno, porque no estoy a cargo del equipo de trabajo donde está esa persona o porque esa persona tiene esas características propias y no ha tomado conciencia y demás. Entonces soy yo quien tiene que cambiar mi actitud ante ese equipo de trabajo, ¿verdad? Es decir, ante una dificultad que yo no puedo cambiar, yo sí puedo cambiar mi actitud para enfrentar esa situación, ¿verdad? Entonces, si hay un equipo de trabajo o una persona o varias personas dentro del equipo de trabajo que me están generando incomodidad, ¿verdad? Que yo considero que son gestoras de conflicto, creadoras de conflicto, entonces, ¿cuál es la actitud que yo puedo tomar ante eso de manera que yo no caiga en desesperanza, no caiga en angustia, no caiga en una situación de conflicto que vaya escalando y se vaya haciendo más grande, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud que yo debo asumir ante esa situación que no puedo cambiar? De manera que sea la mejor actitud para realizar mi trabajo, ¿verdad? Entonces siempre habrá algo que yo puedo hacer ante esa situación que no puedo cambiar. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces básicamente yo quería compartirles este mensaje porque sí tenemos que pensar cómo combatir ese vacío existencial, si es que lo tuviéramos por ahí, o el vacío de sentido ante una situación de trabajo y hacernos todas estas preguntas de me siento realizada en el trabajo que estoy ejecutando, eh, sé cuáles son mis fortalezas y las pongo al servicio de los demás, tengo claridad de cómo impacta el trabajo en las personas que me rodean, sé con claridad cuál es el proyecto de vida
estoy cumpliendo diferentes acciones o ejecutando acciones para llegar a desarrollar al máximo ese proyecto de vida. ¿Cómo me estoy preparando, verdad? En el plano físico, en el plano emocional y en el plano existencial para responder a ese proyecto de vida, ¿verdad? Básicamente esto es una reflexión que tenemos que estar haciendo continuamente y que quizá si hoy en día tengo las respuestas a todo eso y ya tengo claridad y tengo marcado el camino, puede ser que en unos meses me las tenga que volver a hacer para redirigir el camino, ¿verdad? Entonces sí es algo en lo que continuamente tenemos que estar reflexionando. Ese es el mensaje que yo les quiero compartir el día de hoy. Muy bien, doctora. Creo que si puedo recapitular, después de ponerle mucha atención a este gran tema, pues es un tema de encontrarme conmigo mismo para encontrar el sentido de vida en lo personal y luego pues voy hacia la organización. Cómo yo vinculo mis intereses, mi misión, que debería ser sensibilizada desde los procesos educativos, ojalá por docentes conscientes de estimular esto, para ir generando ese norte que me va a guiar. Nunca va a ser tarde, pero entre más temprano mejor. Y poder alinearme, me imagino que a nivel de otras áreas de la vida, pero también desde la parte profesional. Y cuando digo profesional, no estamos hablando de sacar un título. Cuando digo profesional, significa la entrega, la solidaridad, el principio de vida, quien decide vivir su vida y su misión en diferentes ámbitos, lo cual no tiene que ser una carrera, porque a veces está tan estigmatizado esto, y hay maravillosas entregas y sentidos de vida que no son necesariamente a través de un título. Un título da cierta información y si no la conseguimos por ahí en internet. El tema es llegar a la empresa y que la empresa también haga que se alineen los principios o los valores personales con los organizacionales. Dicen por ahí que es definitivo en un proceso de reclutamiento que esos valores tienen que medirse, porque difícilmente alguien va a resistir en una organización cuando son valores contrarios. Empieza y entra por la necesidad del trabajo y a los 3 meses cae, porque sencillamente yo no voy con lo que ahí se hace o viceversa. Muy interesante la posición de la logoterapia. La había escuchado un poco más en el abordaje individual, pero no la había visto escalar a la parte organizacional. Creo que es un remesón fuerte también a la organización, porque al final pues un montón de organizaciones o empresarios dicen pues no, que es como no darse cuenta de la calidad de la salud mental de sus colaboradores, pero eso se les revierte en una productividad que no es la mejor, porque si lo primero no está bien, lo segundo tampoco, y a veces hay una miopía gerencial que está orientada a no ver lo que no creen que es importante. Hoy se habla muchísimo del tema de, vamos a ver, hay grandes máquinas, computadoras y la transformación digital y todas las tecnologías, pero el mundo está carente de valores y ética. Dicen que alguien entra con 4 maestrías a una organización y al mes sale por asuntos de ética. Entonces, pues, ¿para qué tanto título si la ética está ausente? Me gusta mucho el enfoque porque es un cuestionamiento a las organizaciones también, para revisar a quién tienen desde el alineamiento de sus valores y encontrarle sentido al trabajo. Pues creo que es algo que nos llama a todos a reflexionar, a esa honestidad, a esa transparencia de hablar conmigo mismo y decir, realmente soy feliz haciendo esto. En el caso de la docencia, por lo menos a mí en lo personal, yo digo que si me hago la pregunta, mejor no lo digo en voz alta, porque si a mí no me llaman para dar clases, yo creo que yo pago para que me llamen. Eso me hace feliz, me gusta, y creo que hay muchas formas de encontrarle sentido a la vida. Y al final, bueno, es parte de todo ese crecimiento que nunca acaba, porque también qué bonito llevar algo como esto a alguien que quizás ha terminado un ciclo profesional, está jubilado y quizás sea el momento para que le encuentre sentido a su vida cuando tenga el tiempo de jubilado. Puede ser que haya muchas personas por ahí que no tengan esa misión clara o siguen en una rutina, porque mientras el ser humano no sea sensibilizado con estos datos, pues tal vez no podemos ver diferente o no soy responsable de algo que no conozco. ¿Cómo abordan ustedes esto a nivel empresarial? Ustedes están en estos servicios de consultoría y capacitación que son muy interesantes y que cuando las cabezas gerenciales tienen conciencia,
pues muchos buenos resultados les traen. ¿Cómo lo abordan? ¿Lo hacen a través de talleres, de terapia, con, no sé? Sí, realmente, digamos, esto a nivel organizacional se hace con talleres, charlas, actividades, ¿verdad? Y muy interesante lo que estabas diciendo ahora, porque si a nivel gerencial se tomara conciencia del impacto que esto tendría en la productividad, ¿verdad? Probablemente se le daría un mayor espacio e importancia al desarrollo de esta visión. En tanto una persona se sienta realizada, pues la productividad se va a ver reflejada, digamos, en el trabajo que realiza, ¿verdad? Entonces, esto, por así decirlo, muy entre comillas, es una inversión a nivel empresarial, ¿verdad? Y, por supuesto, de desarrollo personal también, ¿verdad? Porque todos queremos sentirnos felices y realizados en el trabajo. Esto evitaría rotaciones, conflictos, bueno, todo lo que sabemos que tiene que ver con el manejo del talento humano hoy en día. Entonces es muy importante como tener claridad de esta visión. Por otro lado, las organizaciones hoy en día también enfatizan mucho lo que es la parte ética, ¿verdad? Y el desarrollo de los valores. Entonces, si nosotros estamos diciendo que vamos a llevar a la persona en un acompañamiento para que tenga claridad de cuál es el sentido del trabajo que realiza, del desarrollo de los valores, ¿verdad? Sabemos que eh, en todas las empresas se hacen planificaciones estratégicas y se habla con mucho énfasis en el desarrollo de los valores, ¿verdad? Entonces, esta propuesta va totalmente alineada a esa visión de desarrollo de los valores. Entonces, realmente es muy importante, pues, que desde los puestos gerenciales se tenga esta visión, ¿verdad? Tendría muchísimos beneficios. Entonces, a la pregunta concreta que hacía, sí, este proceso se hace a través de talleres, charlas, convivios, inclusive seguimiento individualizado si es necesario a nivel empresarial. Muy bien, doctora, justo una hora para administrar bien ese grandioso y valioso recurso del tiempo. En lo personal, le agradezco muchísimo. Usted ha venido a seguir engrandeciendo el nombre de este espacio. Yo simplemente lo dirijo, pero siempre me propuse que conversar tenga un propósito, que tenga una devolución o una reflexión. ¿Por qué? Porque al final esto es entrega, esto es no quedarnos los seres humanos con lo que tenemos, es entregar. Y ahorita a través de la virtualización y aprovechando las condiciones del contexto, pues es una forma de llegar, porque esto pues lo escuchan, se replica, se guarda, se traslada. Así nos ha pasado con los temas anteriores. Afortunadamente he sido muy bendecido de haber contado con gente muy buena, igual como usted, y también esperamos seguir haciéndolo así. El propósito siempre va a ser una devolución. Yo estoy seguro que esto va a generar un aporte desde esta corriente de la psicología. Van a quedar algunas preguntas con respecto a mi misión, sentido de vida, sentido del trabajo, y eso se va procesando. Ahí queda, y se va procesando en la mañana, pasado mañana, en algún momento. Algo nos confronta para cuestionarnos. Creo que el mismo tema de la pandemia ha traído maravillosos cuestionamientos para replantear muchas cosas, así como ha sido doloroso, ha sido una crisis de la cual pues se puede sacar ventaja desde el punto de vista muy positivo, y este enfoque pues creo que viene y complementa muchísimo lo que muchos seres humanos podríamos hacer. Ayer hablábamos de un tema hay situaciones muy dolorosas a nivel laboral, la vida no es el ideal, es el real, pero también puede ser un momento para que alguien diga, pues, ¿será que mi ciclo ya se venció aquí y puedo empezar uno nuevo? Porque solo una vida hay para hacerlo, no se puede guardar para hacerlo en otra. Entonces, desde el punto de vista del replanteamiento, creo que también, espero que no suene pues cruel, pero replantearse muchas cosas en contextos donde hoy ya no tengo un empleo, y eso es realidad, las condiciones han cambiado y ya no tengo esto, pero tengo lo otro, y antes pues tocaba la guitarra, ahora voy a cortar jardines. Puede ser un replanteamiento que también traiga felicidad, el tema es darse la oportunidad de replantearse ese sentido de vida. Pues siempre así, es un gusto conversar con ustedes de los pasillos de la universidad, cuando nos encontramos por ahí, y le agradezco muchísimo. No sé si ahí, por si alguien tuviera interés en conocer más de lo que ustedes hacen, su teléfono, su correo, ¿cómo Sí. podríamos hacer?
Sí, perfecto. Bueno, estamos ubicados en Costa Rica, es el Instituto de Logoterapia Víctor Frankl y estamos también en todas las redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn como Logo Costa Rica, @Logo Costa Rica, ¿verdad? Entonces ahí nos encuentran y nos pueden seguir. Continuamente estamos haciendo diferentes actividades, webinars, charlas, talleres, ¿verdad? También a través de las redes sociales me pueden consultar y bueno, ahí les respondo. Ahí aparece mi nombre en pantalla y les voy a dar mi teléfono. El código de Costa Rica es 506 y mi teléfono es 8711-2257. Entonces, también súper agradecida, Manuel, por este espacio tan lindo que hemos compartido. Esperamos que tengamos otras oportunidades de seguir compartiendo esta visión que tengo un interés particular de difundirla todas las veces que se pueda, ¿verdad? Y que esto nos genere espacios de conversación tan ricos como el que hoy hemos tenido. Así es que yo también te agradezco muchísimo y aprecio este espacio y esta invitación. A usted, sé que muchas empresas hoy están en esa, pues, hoy los 5 hay que cuidarlos, es la realidad. Pero tarde o temprano todo esto está generando algunas secuelas y para aumentar productividad se va a tener que recurrir a terapeutas, a sistemas como estos, pues la moral de la gente y muchas cosas también se está transformando, está siendo muy golpeada y creo que puede ser una excelente alternativa a muy mediano plazo para ayudar, porque el proceso reconstructivo no solamente es abrir la puerta y tener algunos insumos para poder vender o dar servicios, es la gente la que lo produce y si esa gente está golpeada, pues cosas como estas van a ser muy útiles. Le agradezco mucho, de verdad un saludo hasta San José, muchas bendiciones para usted, su familia. Y bueno, el lunes vamos a estar hablando para compartirlo y adelantar un poquito con don Emilio Bruce, el expresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, sobre un tema muy importante que es el escenario económico. Se habla de cosas increíblemente sorprendentes y algunas son un poco, pues yo diría, preocupantes y hay muchas versiones y todo lo que pueda venir después y que la recesión y algunas implicaciones socioeconómicas que parecieran graves, pero el tema no es, vamos a ver, las situaciones se enfrentan, no se evaden. Entonces la idea de el lunes es conversar con él para que nos pueda traducir en términos más sencillos qué es a lo que nos podríamos enfrentar como países, como empresas, como personas, como economías familiares. El martes vamos a contestar una pregunta que se llama, ¿hay un nuevo orden político? No sabemos, el mundo se está reseteando en todas sus dimensiones, entonces nos va a acompañar un ex ministro de Estado de Costa Rica y politólogo analizando este tema, porque creo que todas las variables existen, la sanitaria, está la personal, todas estas partes humanistas, comerciales, nuevos enfoques. Antes habían solo cines, ahora hay autocine, ¿no? Como que regresamos un poquito y entonces dice, pues el Día del Padre no se preocupe si no puede visitar a su papá, hágale una carta, regrese a las cartas. Hay muchas cosas y el tema del orden mundial también, hemos visto casos donde la solidaridad prevalece más allá que las ideologías políticas. Entonces nos van a aclarar el martes ese tema del si hay un nuevo orden político, si se alinean los países, qué va a pasar con las potencias, pues porque también pensamos que hay cosas detrás de esto que tienen implicaciones, hasta comerciales entre países, pero de eso no sé yo nada, así que vamos a buscar a alguien. El miércoles tenemos un tema con un experto hondureño que va a hablar de creatividad e innovación. Todas estas herramientas que pueden ser muy buenas para el tema empresarial, pero personal. Y el jueves tenemos un periodista muy conocido que nos va a hablar sobre la estrategia de comunicación en una organización. Así que por ahí se los voy a ir compartiendo. Y nuevamente gracias, doctora, un gusto y gracias por el aporte que nos ha hecho el día de hoy. Con mucho gusto. Buenas noches.